Hoy es el turno del señor Rubén Rodríguez, chamamé Nuestra Identidad, el acordeón y las glosas de Curuzú Cuatiá. Nació en nuestra ciudad, su niñez transcurre entre la escuela primaria rural y tareas de campo en la estancia de su padre. Su primer y único maestro de acordeón fue don Gualberto Panoso y se nutrió de las glosas del poeta del Guarán don Edgar Emilio Estigarribia, cuyas huellas quedaron marcadas en su vida para siempre. En el año 1984 inicia su carrera profesional integrando el conjunto santafesino Iberá de Juan Chazarreta. En 1992 ingresa al conjunto Ibotí, permaneciendo por el espacio de 2 años. En 1995 comienza su trayectoria personal como Rubén Rodríguez y su conjunto. En el 2003 realiza una gira por Canadá y al año siguiente, en el 2004, realiza una extensa gira por los Estados Unidos. Lleva más de 35 discos grabados. Ha actuado en grandes escenarios del país como Cosquín, Jesús María, Varadero, Federal, Corrientes, en Burucuyá, entre otros escenarios del norte, del litoral y el sur de nuestro país. En agosto del 2019 presentó su libro de glosas y poesías, Mi decir bien correntino, con 200 obras de su autoría. Desde el 2013 se desempeña como docente, estando al frente de la Escuela Tarragocera, que depende de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Actualmente reside en esta ciudad y de allí realiza sus presentaciones artísticas. Nos acompaña el señor Rubén Rodríguez. Adelante, Rubén. Buen día a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por estar en esta nueva edición de la Feria del Libro. Y realmente hay que felicitar a los organizadores porque, por lo que vemos, es un éxito y el Club Social se ha transformado en una biblioteca prácticamente, con tanta gente dedicada a la parte de la cultura. Nosotros estamos para hablar del chamamé. Y bueno, y tenemos tiempo, así que la idea es hacer un poco de historia, de dónde viene el chamamé, por dónde pasó, en dónde está ahora y hacia dónde va. Eso es la idea, ¿no es cierto?, que tenemos cuando hablamos de nuestra música. Y tenemos que hablar de la nación guaraní, el pueblo chamamecero. La nación guaraní que viene de allá de la zona de la Amazonia y que ya vivía en estas tierras muchísimos años antes que llegue el español. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, o sea que estamos prácticamente en 4000 años de lo que estamos hablando. Toda esta historia, estos contenidos, yo lo he sacado de este libro, Chamameceros, que escribiera el profesor Enrique Piñeiro y el doctor Héctor Ramón Bricighelli, grandes investigadores que han dedicado toda su vida a seguir el movimiento chamamecero, con gran éxito, con gran trabajo y sobre todo con una seriedad, porque lo que plasmaron en este libro es realmente la historia del chamamé. Y no ha quedado afuera ni uno de los grandes intérpretes, creadores, pioneros, tanta gente que dejó su vida por el arte de nuestra música. Y hablábamos entonces de la nación chamamecera, que prácticamente hoy sería la famosa nación que se habla siempre en la fiesta nacional del chamamé y que incluye más o menos 30 millones de almas. 30 millones de personas se cree que son chamameceras y que están diseminadas no solo en nuestro país, la Argentina, sino también
en países limítrofes, como es Uruguay, como es Paraguay, Chile y sobre todo Brasil. Brasil es una de las grandes zonas chamameceras que ama y siente nuestra música. Por eso siempre hay esos intercambios entre Brasil y Argentina de llevar músicos nuestros hacia allá y que los brasileños nos visitan. También la gente de Paraguay, por supuesto. Porque los guaraníes, una vez que tomaron contacto con los españoles allá cuando llegaba el año 1500, los españoles llegaron a finales de 1490, por ahí más o menos, 1491, llegaron a estas tierras a colonizar, a conquistar. Y hay muchas, no vamos a hablar de eso, ¿no? Porque hay muchas ideas y pensamientos sobre lo que fue eso. Algunos dicen que fue un genocidio, ¿no? Fue una conquista con muerte, con sangre, con la destrucción del pueblo guaraní, que realmente era no solo el pueblo guaraní, sino otras razas que habitaban este suelo americano y que fueron destruidas en pos de la cultura que traían esta gente desde Europa. Entonces, con los españoles llegaron los jesuitas y los padres franciscanos que venían con la parte de evangelizar a toda esta gente que ya vivía y que estaban organizados religiosamente, comercialmente y socialmente. Y los españoles, por supuesto que como que vinieron a imponer las costumbres que ellos traían del otro mundo, ¿no? Pero hubo cosas que estuvieron bien, la mezcla, la conjunción de lo que trajeron, hablemos por ejemplo del caso de los jesuitas que empezaron a evangelizar a la gente que vivía acá, y una de las grandes cosas que intercambiaron fue la música, porque nuestros aborígenes ya eran músicos de por sí, eran como el pájaro, que sin saber ni una nota musical, ellos cantaban y hacían sus músicas, ¿no? Y tenían sus conjuntos, sus agrupaciones musicales, porque eran muy religiosos y siempre alababan a un ser supremo que para ellos era algo que venía desde arriba, un ser superior. Y entonces cuando, por ejemplo, llovía, había que agradecer la lluvia y le agradecían a su Dios. Y bueno, y se hacía con danzas. Por eso que siempre se dice que el baile es una forma de rezar, porque ellos de esa manera, con la danza y el canto, agradecían a Dios. Y ahí ya, por supuesto, habían los tambores, ¿no es cierto?, que fabricaban rudimentariamente con lo que tenían, y instrumentos musicales que hacían con cañas, con hojas, con tantas cosas, y producían música. Realmente lo que es el ser humano, ¿no?, tener ese don de poder transmitir sonidos. Y bueno, cuando llegaron los españoles, por supuesto que trajeron las notas musicales y trajeron las escrituras. Y ahí empezaron las grandes escuelas musicales de toda estas fundaciones jesuitas que vienen desde allá arriba, desde San Ignacio, San Miguel, Loreto y toda esta zona de Virasoro, Santo Tomé, La Cruz, Alvear, y una de las los grandes lugares donde estuvo una escuela de música fue Yapeyú. En 1491 llega el padre Antonio Cep desde España, gran músico, y funda una escuela de arte acá en Yapeyú.
además de enseñar a cantar y formar coros, que fueron muy requeridos porque inclusive viajaban, iban a Buenos Aires a través del río Uruguay a llevar sus espectáculos musicales, todo en forma coral, o sea, eran cantos religiosos y que se cantaba en guaraní. Y después, por supuesto, con la conjunción de lenguas, entramos en el yopará, o sea, se mezcló el guaraní con el castellano y se empezó a usar los dos idiomas. Todo andaba de 10 y ahí en la escuela de Yapeyú inclusive se construían instrumentos y uno de los instrumentos que se hacía era los órganos. El órgano fue uno de los instrumentos que aprendieron a construir y después hacían arpas y otro de los instrumentos que se usaba mucho era el violín. Y también ya habían traído la guitarra española, que es de origen español y que también se usaba, ¿no? Y bueno, y estas agrupaciones corales a veces estaban compuestas por 30 integrantes, con una afinación, una cosa hermosa, ¿no? Porque ensayaban y ajustaban. Pero todo, a veces lo que es bueno no dura mucho. Empezaron las invasiones de los banderantes, los portugueses que venían del lado de Brasil y destruyeron todas las misiones y sobre todo hicieron desaparecer todo lo que había en Yapeyú. Y ahí se perdió muchísimas cosas que estaban escritas, ¿no? Y partituras y un montón de cosas desaparecieron. Y bueno, y por supuesto que hubo como un desprendimiento ahí y los músicos se desparramaron. Y ahí pega el salto y vamos ya a nuestro tiempo. Y desde Corrientes ya se empezaba a hacer chamamé. La otra parte musical estaba también en Asunción, Paraguay, y esos bajaban por la otra parte, por el río Paraná, y recorrían el otro extremo o el otro sector de nuestro litoral, que hoy es el litoral argentino. Toda esa gente hacía nuestra música, pero el epicentro fue siempre Corrientes, donde se empezó a cultivar el chamamé. Y hasta 1930, el chamamé se lo reconocía como polka. O sea, cuando se tocaba, se decía vamos a tocar una polka. Después de 1930 empieza con la palabra chamamé, que hay muchas definiciones. Algunos dicen que quiere decir una cosa hecha a la Bartola, otros dicen que es lo que se baila debajo de la enramada, y hay otras definiciones. Yo me quedaría con eso de que chamamé sería medio a la Bartola, ese me gusta, o sea, porque se juntaron y bueno, los músicos y inventaron esa forma de interpretar nuestra música. Y por supuesto que cuando salían de la provincia nuestros braceros, la gente que se iba al Chaco, se iba a Santa Fe, se iba al sur, entre los braceros, los que iban a buscar trabajo, iban también músicos, y eso fueron llevando el chamamé a distintas latitudes. Por eso se extendió tanto y se conoce en tantos lugares y ha llegado hasta Chile, ¿no? Porque allá por la zona de Punta Arena, bien en la parte austral, y hay mucha gente que ama y siente el chamamé, y se lo debemos a la gente nuestra que llevó el chamamé para que se conozca en esas latitudes. Y quería hacer una acotación. Hay 4 temas que se cree que tienen más de 200 años. O sea, lo que pasa, como decía antes, cuando incendiaron toda la parte de Yapeyú, se pierde toda la escritura y la historia. Pero esos 4 temas se fueron transmitiendo de generación en generación. Y hoy cuando los graban o cuando se los toca,
Se dice motivo popular porque se ignora quién fue el que los creó. Pero según los historiadores, por ponerle fecha, tienen más de 200 años. Y son 4. 1, la CAU. Ustedes conocen sí, el que es chamamecero, sí. Fierro Punta, La Llorona y El Carau. Esos 4 temas se denominan así como motivo popular porque tienen tantos años de su creación y no sabemos quién es el autor. Pero realmente son melodías tan hermosas, así como la CAU y tantas otras que enriquecen nuestro patrimonio musical. Y así fue como el chamamé fue ganando lugar, y en 1930, en esa década, ahí empieza realmente, como decía hoy, con la palabra chamamé. Se graba el primer chamamé con el título de Corrientes Potí. Ese fue el primer tema que se grabó. Y el primer acordeonista que grabó chamamé fue Marcos H. Ramírez, que grabó un tema, Gallo Zapucay, ya con el membrete de chamamé. Fue el primer acordeonista que grabó. Así que ahí arranca. Y después viene uno de los grandes pioneros que hemos tenido en el chamamé, fue don Emilio Chamorro, nacido acá el 9 de julio, una localidad que siempre la recordábamos justamente porque era el pueblo de Emilio Chamorro. Ahora se hizo famoso en la televisión por otra cosa, ¿no? Que realmente a veces nos duele el corazón saber o no saber lo que ha pasado ahí en ese lugar. Pero nos quedamos con la parte linda, recordando siempre al 9 de julio como la cuna de don Emilio Chamorro. Un hombre que se fue a Buenos Aires, era multifacético, tocaba la guitarra, el violín, cantaba, además era artista y trabajó en películas. Hay una película, Alto Paraná, donde él trabaja como actor, ¿no es cierto? Y bueno, él después se radica en Rosario, donde tenía su pista de baile o lugar donde concurrían todos los músicos, se llamaba La Ranchada. Y por ahí pasaron todos, Ernesto Montiel, Coco Marola, Tarragó, por nombrar los más conocidos, pero todos pasaban por ahí e integraron mucho su conjunto. Fue una escuela del chamamé, así que a don Emilio Chamorro tenemos que agradecerle en gran escala por lo que hizo por nuestra música. Y como decía, entre los pioneros, don Emilio Chamorro, don Isaco Abilbol, don Ernesto Montiel, Tránsito Cocomarola y por supuesto nuestro Tarragorros, toda la gente que hizo posible que el chamamé esté en el lugar donde hoy está. Y no se olviden que la fecha, por acá tengo, vamos a recordarlo. Las Naciones Unidas declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 16 de diciembre de 2020 al chamamé. O sea, ahora en este diciembre se van a cumplir 4 años de que nuestra música es Patrimonio Universal de la Humanidad. Únicamente el tango en nuestro país es Patrimonio de la Humanidad. Hay otros ritmos como la samba, la chacarera, los loncomeos que están hace mucho luchando para obtener ese título y no lo han podido lograr. Se le dio al chamamé justamente por la trascendencia que tiene, la fuerza y cómo está metido en el corazón del pueblo que ama y siente la música. Porque el chamamé está presente en todos los lugares donde se festeja o se homenajea a un santo, cuando hay
un acontecimiento social, como sea un casamiento, un cumpleaños, un bautismo, hasta un divorcio también, por ahí, todo sirve para festejar. O sea que ahí hay chamamé. Y el chamamé está siempre presente en el corazón de la gente, y sobre todo la gente humilde, la gente del campo, que a veces no tiene otra cosa para alegrarse. Hay una película que se titula Chamamé, que algunos la deben conocer, y hace un tiempo que ya los que miran Canal Volver seguramente la habrán visto porque la suelen pasar. Y ahí aparece el grupo Reencuentro, y lo sabemos ver a Caroso Gutiérrez justamente actuando en ese lugar. Y ahí cuenta algo que sucede. La gente que se va de las provincias y está en Buenos Aires y trabaja toda la semana, de lunes a sábado, trabaja y hace su platita y tiene siempre la ilusión de que el día sábado o el día domingo, sobre todo el día domingo, porque en Buenos Aires las bailantas se hacen los domingos, de ir a bailar, y a bailar chamamé. Buscan los lugares donde hay chamamé. Estoy hablando de los provincianos, ya sean los correntinos, los entrerrianos, los formoseños, los santafesinos, toda la gente que siente esta música. La ilusión es poder ir el fin de semana a bailar, a pasarla bien, y como que la música, ese chamamé, le vuelve a transportar a su provincia, a su lugar de origen, a su pueblo. Por eso se sienten tan felices de poder estar ahí, porque el desarraigo a veces duele, ¿no? Pero cuando están bailando es como que estuvieran en Corrientes o en plena o en el medio del monte, donde se toca chamamé con una acordeoncita y con dos guitarras. Ahí ustedes ven ese acordeón de 2 hileras, justamente. Esa es como el signo o la representación en sí del chamamé. Hoy día hay acordeones grandes de 3 hileras, de 4 hileras, de 5 hileras, pero cuando dejaron de tocar el chamamé con violines, con arpas, con flautas, con lo que había, con los órganos también, ¿no es cierto? Y llegó el acordeón, que fueron justamente las Hohner que vinieron de Alemania. Hubo 2 corrientes de acordeones importadas que vinieron. Las Paolo Sopranis que venían de Italia y las Hohner que venían de Alemania. Ese acordeón debe tener, así como ustedes la ven, y seguramente como 80 años por decirlo, ¿no es cierto? Y aún sigue sonando como sus mejores tiempos. Y después apareció el bandoneón como para complementar, y fue muy aceptado porque aparte de servir para las orquestas, para hacer música de alto vuelo ya, también fue abrazada por los tangueros. Fue muy bien recibido el el bandoneón, y los chamameceros también se prendieron por el bandoneón para complementar con el acordeón, y uno de los que más usó eso fue justamente don Tránsito Cocomarola y don Isaco Abibol. Don Isaco Abibol, que se prendió por era tanguero don Isaco Abibol, porque de muy chico se fue a Buenos Aires y su maestro era uno que tocaba tango, ¿no? Y le enseñaba, dice que don Isaco tocaba los tangos, que era un encanto. Y es más, hay un disco que nadie conoce, que grabó junto a Roberto Galarza. Grabaron medio jugando, medio sin darle importancia. No se conoce porque creo que tiene 6 temas, o sea, después la compañía agarró los 6 temas y produjo un disco. Entonces, por eso que el medio no sé. Además, el tango, como ustedes saben, siendo una de la música nacional argentina, hoy día
se baila en ciertos reductos nomás. Va quedando realmente una música maravillosa, pero que va quedando un poco en el olvido, cosa que no ocurre con el chamamé. El chamamé, no sé si son los mismos chamameceros que tienen tanta fuerza y luchan por imponerle, pero como que al tango le va cayendo un poco de una manta de olvido encima, ¿no? Y bueno, y el bandoneón, cuando se mete en el chamamé, es como que le da otro valor. Realmente se eleva el sonido que escuchamos. Ya no es el acordeoncito chiquitita esta que se hacía lo que se podía, ¿no? Porque era muy limitado. Con el bandoneón se fue cumplimentando y sumando sonidos, tonos y tantas cosas que se pueden hacer. Así que bueno, nosotros estamos orgullosos de tener esta música que ha salido de nuestra provincia de Corrientes y que, como decía al principio, hay 30 millones de almas que se cree que es la nación chamamecera que abraza y siente esta música. Y lo único, por ahí a veces vemos cosas que nos duelen un poco cuando hay músicos que no respetan el chamamé porque don Ernesto Montiel, don Isaco o don Tránsito Cocomarola se paraban en el escenario y ni se movían, tocaban nomás y con eso transmitían sentimiento y un montón de cosas al público. Y hoy día parece que si no se tiraran al suelo, se revuelcan con los instrumentos y hacen una serie de payasadas, parece que no está bien. Y realmente da pena. A veces yo he visto músicos bien vestidos, ¿no? Y no respetan ni la ropa, porque tirarse al suelo en una pista con todo lo que hay en el suelo, ¿no es cierto? Y bueno, y tampoco el instrumento y tampoco la música, porque el que se precie realmente de ser buen músico con pulsar ese instrumento e ir sacando lo que siente en el corazón, ya está llegando al corazón de su pueblo. No es necesario hacer payasada. A veces uno no puede hablar porque queda mal que ande criticando, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando del chamamé, no quise pasar por alto y quise decir eso porque a veces duele que maltraten nuestra música, ¿no? Y uno piensa, ¿qué diría don Ernesto? ¿Qué diría Tarragó si viera estas cosas? No, ellos no tuvieron nunca necesidad de hacer todas estas payasadas para hacer lo que fueron y fueron tan grandes, ¿no? Y la lista de los músicos, acá en este libro que estábamos mostrando al principio, están los bandoneonistas, los acordeonistas, los guitarristas, los cantantes, hay los que hacían dúo, los que cantaban solistas. Acá están todos. La lista es infernal, grandísima. Así que por eso también estamos orgullosos de que nuestra provincia y otras provincias vecinas, porque desde Entre Ríos, de Santa Fe, han salido excelentes músicos que han cultivado este arte musical nuestro que tanto queremos. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Sí. La zona de Brasil, ¿qué parte es la zona litoral que comparte mucho? Río Grande del Sur. Es la parte acá de Uruguayana hasta el centro, ¿no es cierto?, de Brasil. Es grandísima. Y ahí justamente tenemos también las misiones jesuíticas que existieron. San Luis Gonzaga, Santo Ángelo, son que están, o sea, si vos pasás el puente en Santo Tomé y agarrás hacia el centro de Brasil, te encontrás con las misiones esas
y que en su época fueron un esplendor, una cosa de loco, como acá teníamos San Ignacio en Misiones, ¿no es cierto? Ahí estaban los padres jesuitas que traían la civilización para los aborígenes que habitaban esta zona. Pero realmente en Brasil es muy chamamecera y siempre vienen acá a la Fiesta Nacional del Chamamé varios conjuntos de Brasil y hacen el chamamé, pero una hermosura. Y por ahí hasta pareciera que quieren más que nosotros. Y tocan, pero de 10, un lujo. Hay una familia, la familia Guedes. ¿Guedes puede ser, no? Sí. Y todos son como 8 o 10 y todos tocan acordeón, la guitarra y cantan. Pero, y en todas las, como ellos dicen, las facendas, ¿no? O sea, las haciendas nuestras, las estancias, siempre hay músicos y gente que toca el acordeón y tienen unos acordeones grandísimos. Un lujo. Sí. Bueno, la inclusión de instrumentos me parece perfecta porque ya antes se usaban instrumentos como el violín, un montón de instrumentos diferentes, ¿no? O sea, no es solo con acordeón, con bandoneón que se puede tocar y queda muy bien. Hay alguno que discute cuando se pone un violín y es hermoso, le da un sonido pero único. Y bueno, y la parte que vos me decías, cumbia, chamamé, y eso es comercial. Ahí cambiaron realmente la idea del chamamé original o auténtico, tradicional. Por eso justamente que acá en Emburucuyá Corriente, cuando se hace el festival, ahí no se puede, totalmente prohibido llevar batería, instrumentos de viento, una trompeta, un clarinete, no se puede, no, un saxo, no se puede. Te bajan, te suben ahí, porque quieren conservar lo que es el chamamé tradicional, o sea, hecho con acordeón, bandoneón, guitarra y contrabajo. Lo único que se permite es el bajo eléctrico. Es lo único que permiten y después no te bajan si no hay perdón ahí. Eso te habla de una pobreza musical, lamento decir esto no y ser crudo, ¿no? Porque estoy hablando de mis colegas músicos, ¿no? Pero la música nuestra, la música del litoral, es tan rica, porque vos tenés el rajido doble, el balseado, la chamarrita. La chamarrita es una cosa muy alegre para bailar. Yo tengo incorporado, como tenía Tarragó, 2 o 3 chamarritas cuando estamos, y la gente baila y queda, pero una hermosura. Entonces, hacer únicamente chamamé y además, es cierto lo que vos decís, hacen en un solo ritmo, es como una sola línea, porque viste que el chamamé está melódico, que vos lo haces un poquito más lento, con más sentimiento, y después por ahí toca uno más nervioso, viste, más para el zapateo. No, ellos le hacen todo meta y ponga, viste, y además no paran nunca. Eso es otra costumbre que agarraron. Antes se tocaba un tema o dos y paraba y había uno que hablaba y decía, bueno, hemos interpretado tal tema. Era algo lindo, maravilloso, porque la gente iba sabiendo lo que estaban tocando. Ahora no, ahora es como que a la gente no le interesa. Quieren el ruido nomás y dale y dale. O sea,
hay músicos que tocan media hora sin parar, no cortan, y por ahí paran un poquito y le mete otro bloque de media hora. Entonces, realmente hay que admirarle porque son incansables, pero la esencia, lo que usaban nuestros viejos pioneros, que tocaban, el viejo Isaco tocaba un chamamé, tomaba un vino, pitaba su cigarro que tenía, su cigarrillo que tenía prendido ahí, y después tocaba otra de vuelta, ahí te pegó una calma, una paz, pero era así. Y después lo otro que es muy discutido es que buscan músicas de otro género, y de otras naciones, buscan corrido mexicano, polcas rurales mexicanas, y sacan letras y le trasladan a tiempo de chamamé. Realmente eso es un sacrilegio, porque es una falta de respeto hasta la música mexicana, porque si vos sacás un corrido mexicano y grabalo como es. O sea, por ejemplo, por darte un ejemplo, yo grabé Ella, que es un hermoso tema de Fernández, y grabé en los tiempos como tipo un vals, así, lo grabé, y es la música de ellos, respetando lo que hacían los mexicanos, ¿no? O sea, nunca trasladé a chamamé. Y después lo otro, chamamé, si vos te vas a Sadaí, se habla que hay más de, creo que 3.000, no estoy seguro, pero 3.000 o 7.000 obras registradas. O sea, si andás buscando letra y melodía, tenés para sacar cualquier, y nadie va, nadie pide para entender, entonces pasan por alto ese patrimonio que tenemos y vamos a buscar cosas que, claro, porque capaz que esa música tiene éxito y bueno, entonces tácate, le pasa a chamamé y a otra cosa. Y sí, y comercialmente le sirve, porque después le buscan de los bailes y meta y ponga, ¿viste? Pero tenés que vender el alma al diablo, ¿viste? Sí, sí, sí. No tanto porque ya en los primeros tiempos ya existían los compuestos y se cantaba y se hacían justamente el carau es un compuesto. Y hablábamos hoy que tiene no sé cuántos años tiene y ya tenía letra. Pero sí, en las primeras grabaciones se usaba mucho los instrumentales y el diálogo. Es más, de las glosas en el chamamé, que se empezó a grabar cuando apareció Estigarribia, con Tarragó allá por la década del 40. Estigarribia le recitaba y le metía glosas, y aparecieron otros glosistas más. Y ahí, más o menos de la década del 50, empiezan a grabar con glosas. Antes, allá en la década del 30 y del 40, hacían diálogos. O sea, tocaban el chamamé y decía, bueno, fulano que saque a bailar a la Ramona y qué lindo que está esto y que anda a traer el vino por ahí, decía otro, ¿viste? Y así era todo con diálogo ahí, todas las grabaciones que, viste, en el disquito chiquitito ese como el simple, exactamente. Ahí te encontrás con los conjuntos que existían, justamente Emilio Chamorro era uno de los que grababan esos disquitos y bueno, y todo era con diálogo. Y después de la década del 50 empiezan los recitados, empiezan a ponerle letra, no cantadas, sino, pero como poesía, ¿no es cierto? Una cosa así, de ahí arranca. Y cuando Tarragó mete eso de las glosas, que no era las primeras grabaciones de Tarragó, que se conocen ya, Estigarribia andaba con él,
pero esos disquitos no los vemos, ¿no es cierto? Y después cuando Tarragó graba ya el de 12 temas, el disco negro ese como el on play, aparece otro glosista que es Albornoz, Oscar Albornoz, un entrerriano de Victoria. Ese empieza con las glosas y después todos los conjuntos empezaron a hacer la copia y empezaron a meter la glosa en el chamamé.